Bienvenidos a La Voz de la Biblia. Hoy exploramos Génesis 31 al 40, un pasaje lleno de momentos clave en la historia del pueblo de Dios. Jacob huye de la casa de Labán y se prepara para reencontrarse con su hermano Esaú, pero en el camino tiene un encuentro con Dios que cambia su vida para siempre. Su nombre es transformado en Israel, marcando el inicio de una nueva etapa. Mientras tanto, la historia de José comienza a desarrollarse. Traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Sin embargo, incluso en la adversidad, Dios tiene un propósito mayor para su vida. Acompáñame en este relato de fe, traición y redención. Comencemos. Génesis 31. Jacob huye de Labán. Jacob llevaba muchos años trabajando para Labán, su suegro, y Dios lo había bendecido con gran prosperidad. Sin embargo, los hijos de Labán comenzaron a murmurar contra él, acusándolo de haberse enriquecido a su costa. Incluso Labán ya no lo trataba con la misma actitud de antes. Fue entonces cuando Dios le habló a Jacob y le dijo: «Regresa a la tierra de tus padres y a tu familia, y yo estaré contigo». Jacob llamó a sus esposas, Raquel y Lea, al campo donde pastoreaba sus ovejas y les explicó la situación. Les contó cómo su suegro había cambiado su salario muchas veces, pero que Dios lo había protegido y prosperado. También les reveló que había tenido un sueño en el que Dios le mostró que debía partir. Raquel y Lea estuvieron de acuerdo, pues reconocían que su padre no las trataba con justicia y que no tenían herencia con él. Así que Jacob se preparó para marcharse. Mientras Labán estaba lejos esquilando sus ovejas, Jacob reunió a sus esposas, hijos, sirvientes y todo su ganado, y partió en secreto rumbo a la tierra de Canaán. Sin que Jacob lo supiera, Raquel tomó los ídolos de su padre y los escondió entre sus pertenencias. Cuando Labán descubrió que Jacob se había ido, se enfureció y lo persiguió durante 7 días, hasta alcanzarlo en la montaña de Galaad. Sin embargo, la noche anterior Dios se le apareció a Labán en un sueño y le advirtió que no debía hacerle daño a Jacob, ni hablarle con dureza. Cuando lo alcanzó, Labán confrontó a Jacob, acusándolo de haber huido sin despedirse y de haberle robado sus dioses. Jacob, sin saber que Raquel los había tomado, le aseguró que no había robado nada y permitió que revisara sus pertenencias. Labán buscó en todas las tiendas, pero no encontró los ídolos, pues Raquel los había escondido en el equipaje de su camello y fingió estar indispuesta para no levantarse. Jacob, molesto por la acusación injusta, reprendió a Labán recordándole cómo había trabajado arduamente durante 20 años, soportando el frío, la fatiga y las injusticias. Le recordó que Dios había estado con él y que, de no ser por su protección, Labán lo habría dejado sin nada. Finalmente, Labán y Jacob hicieron un pacto de paz. Levantaron una piedra como testigo y acordaron no hacerse daño el uno al otro. Labán se despidió de sus hijas y nietos y regresó a su hogar, mientras Jacob continuaba su viaje confiando en la guía de Dios. Génesis 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú y lucha con Dios. Jacob continuó su viaje y en el camino fue encontrado por ángeles de Dios. Al verlos, exclamó: «Este es el campamento de Dios», y llamó a aquel lugar Mahanaim. Sin embargo, su corazón estaba inquieto, pues sabía que pronto se encontraría con su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás al tomarle la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Temía que Esaú aún guardara rencor y quisiera vengarse. Para anticiparse, Jacob envió mensajeros a Edom, la tierra donde habitaba Esaú, con un mensaje de humildad y reconciliación. «Así diréis a mi señor Esaú: tu siervo Jacob dice esto: he morado con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi señor para hallar gracia ante sus ojos». Los mensajeros regresaron con una respuesta que alarmó a Jacob. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Al oír esto, Jacob sintió gran temor y angustia, pensando que su hermano vendría a destruirlo todo. Dividió su campamento en 2 grupos, razonando que si Esaú atacaba a uno, el otro podría escapar. Entonces clamó a Dios con fervor: «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste: regresa a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No soy digno de todas las misericordias y de la fidelidad con que has tratado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora tengo 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú,
porque temo que venga y nos mate a mí y a mis hijos. Pero tú dijiste, ciertamente te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud. Después de orar, Jacob ideó un plan para apaciguar la ira de su hermano. Preparó un regalo compuesto por cabras, ovejas, camellos, vacas, burros y sus crías, dividiéndolos en grupos y enviándolos por separado con sus siervos. Cada uno debía encontrarse con Esaú y decirle, «Esto es un obsequio de tu siervo Jacob para mi señor Esaú, y él viene detrás de nosotros». Jacob esperaba que, al recibir estos regalos, su hermano se calmara antes de verlo. Esa noche, llevó a su familia y todas sus posesiones al otro lado del río Jaboc y se quedó solo. De repente, un hombre apareció y luchó con él hasta el amanecer. La lucha fue intensa, y aunque el hombre vio que no podía vencer a Jacob, tocó su cadera y la dislocó. A pesar del dolor, Jacob no lo soltó y exclamó, «No te dejaré ir hasta que me bendigas». El hombre le preguntó su nombre, y cuando Jacob respondió, el hombre le dijo, «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob, dándose cuenta de que había estado en la presencia de lo divino, le preguntó su nombre, pero el hombre no se lo reveló. En cambio, lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, diciendo, «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Cuando el sol salió, Jacob cruzó el río cojeando a causa de su cadera herida. Aunque su cuerpo llevaba la marca de la lucha, su espíritu había cambiado para siempre. Ahora no era solo Jacob, el astuto y engañador, sino Israel, el que había prevalecido con Dios. Este evento marcó un punto crucial en la vida de Jacob. Ya no era el mismo hombre que había huido de su hogar años atrás. Ahora se acercaba al reencuentro con su hermano no solo con temor, sino con una nueva identidad y la certeza de que Dios estaba con él. Génesis 33. El reencuentro de Jacob y Esaú. Jacob alzó la vista y vio a Esaú acercarse con sus 400 hombres. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a enfrentar el momento. Dividió a sus hijos entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas y sus hijos al frente, luego a Lea y sus hijos, y por último a Raquel y José, protegiéndolos en la retaguardia. Entonces, Jacob caminó delante de todos, y al acercarse a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto y humildad. Pero, en lugar de la ira y el castigo que temía, Esaú corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Juntos, rompieron en llanto, dejando atrás años de resentimiento y separación. Esaú alzó la vista y vio a las mujeres y los niños que venían con Jacob. Con curiosidad preguntó, «¿Quiénes son estos que vienen contigo?» Jacob respondió con humildad, «Son los hijos que Dios, en su misericordia, ha dado a tu siervo». Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron, luego Lea con los suyos, y finalmente Raquel con José, todos mostrando respeto ante Esaú. Esaú preguntó acerca de los rebaños que Jacob le había enviado antes y dijo, «¿Qué significan todos estos regalos que has enviado?» Jacob contestó, «Es para hallar gracia ante los ojos de mi señor». Pero Esaú respondió, «Hermano mío, yo tengo suficiente. Guarda lo que es tuyo». Jacob insistió con humildad, «Si he hallado gracia ante ti, te ruego que aceptes este regalo. Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con bondad. Por favor, acepta mi presente, porque Dios me ha favorecido y tengo todo lo que necesito». Esaú finalmente aceptó los regalos. Luego propuso a Jacob viajar juntos, pero Jacob, sabiendo que su familia y sus rebaños no podían seguir el ritmo de los hombres de Esaú, pidió ir más despacio. «Mi señor, ve adelante. Yo seguiré a mi propio paso, según la marcha del ganado y de los niños, hasta alcanzar a mi señor en Seir». Esaú ofreció dejarle algunos de sus hombres para protegerlo, pero Jacob lo rechazó amablemente, y Esaú regresó a su tierra. Jacob, en cambio, viajó a Sucot, donde construyó una casa y refugios para su ganado. Luego llegó a Siquem, en la tierra de Canaán, y estableció su campamento frente a la ciudad. Allí compró un terreno por 100 piezas de plata y erigió un altar, llamándolo El Eloé Israel, Dios, el Dios de Israel. Este encuentro marcó el final de un conflicto que había comenzado décadas antes, cuando Jacob tomó la bendición de Esaú. A través del temor,
la reconciliación y la gracia divina, los hermanos dejaron atrás su enemistad y abrieron un nuevo capítulo en sus vidas. Génesis 34, la deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos. Dina, la hija de Lea y Jacob, salió a visitar a las mujeres del país. Pero Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra, la vio, se prendó de ella y la tomó por la fuerza. Después, encariñado con Dina, habló a su corazón y dijo a su padre Hamor: «Consígueme a esta joven por esposa». Jacob oyó lo sucedido, pero guardó silencio hasta que sus hijos, que estaban en el campo con el ganado, regresaran. Mientras tanto, Hamor fue a hablar con Jacob para pedir la mano de Dina para su hijo. Cuando los hijos de Jacob volvieron y se enteraron de lo sucedido, se llenaron de indignación y enojo porque Siquem había deshonrado a su hermana, haciendo algo que no debía hacerse en Israel. Hamor les propuso que sus pueblos se unieran por matrimonio, que vivieran juntos y compartaran la tierra. Además, Siquem, que estaba enamorado de Dina, ofreció pagar cualquier dote que le pidieran. Entonces los hijos de Jacob respondieron con engaño, porque no confiaban en Siquem. «No podemos dar nuestra hermana a alguien que no está circuncidado. Si aceptáis circuncidaros todos los varones de vuestra ciudad, entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos las vuestras y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptáis, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos». Siquem y su padre Hamor aceptaron la propuesta y convencieron a los hombres de su ciudad para que se circuncidaran, argumentando que la unión con Jacob y su familia les beneficiaría. Así, todos los varones de la ciudad se circuncidaron. Pero al tercer día, cuando aún sentían dolor, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas, entraron en la ciudad y mataron a todos los varones, incluyendo a Hamor y a Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se la llevaron. Después, los demás hijos de Jacob saquearon la ciudad, tomando todo el ganado, ovejas, bueyes y asnos, así como sus riquezas. También capturaron a las mujeres y los niños y se llevaron todo lo que había en las casas. Cuando Jacob supo lo que habían hecho, les dijo a Simeón y Leví: «Me habéis traído problemas. Somos pocos en número, y si los habitantes de la tierra se unen contra nosotros, nos destruirán». Pero ellos respondieron: «¿Acaso debía tratar a nuestra hermana como a una prostituta?». Génesis 35. Dios renueva su pacto con Jacob. Dios habló a Jacob y le dijo: «Levántate, sube a Betel y habita allí. Haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: «Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y cambiaos las ropas. Vamos a subir a Betel, y allí edificaré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he recorrido». Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Luego partieron, y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que los rodeaban, por lo que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Jacob y su familia llegaron a Betel, en la tierra de Canaán, y allí edificó un altar. Llamó a aquel lugar El Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano. Por aquel tiempo murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo una encina cerca de Betel, a la que llamaron Alon Bacut, encina del llanto. Dios se apareció nuevamente a Jacob después de su regreso de Padán Aram y le dijo: «Tu nombre es Jacob, pero ya no se llamará más así. Tu nombre será Israel». Así lo llamó Israel. Luego Dios le reafirmó: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti saldrá una nación y una multitud de naciones, y de tus lomos nacerán reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia después de ti». Dios se alejó de él,
Y Jacob erigió en el lugar una piedra como señal, derramó sobre ella libación y aceite, y llamó nuevamente a aquel lugar Betel. Después partieron de Betel. En el camino, cerca de Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo un parto muy difícil. La partera le dijo: «No temas, porque también este hijo es varón». Pero en su agonía final, Raquel llamó a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza, aunque Jacob le puso el nombre de Benjamín, hijo de la mano derecha. Raquel murió y fue sepultada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob erigió sobre su tumba una piedra memorial que aún permanecía allí. Israel continuó su viaje y plantó su tienda más allá de la torre de Edar. En aquel tiempo, Rubén, el primogénito de Jacob, cometió un pecado grave al acostarse con Bilhá, la concubina de su padre. Y aunque Jacob se enteró de esto, no dijo nada en ese momento. Jacob tenía 12 hijos, con Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, con Raquel, José y Benjamín, con Bilhá, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí, con Silpá, la sierva de Lea, Gad y Aser. Finalmente, Jacob llegó a Mamré, en Kiriat Arba, Hebrón, donde vivía su padre Isaac. Poco tiempo después, Isaac murió a la edad de 180 años y fue sepultado por sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 36. Los descendientes de Esaú. Esta es la historia de Esaú, también llamado Edom. Esaú tomó esposas de la tierra de Canaán: Ada, hija de Elón el Eteo; Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Ebeo; Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Aholibama dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú, nacidos en Canaán. Más adelante, Esaú tomó a sus esposas, sus hijos, sus hijas, todas sus posesiones, sus ganados y bienes adquiridos en Canaán, y se mudó a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque sus riquezas eran demasiado grandes para que ambos vivieran juntos, y la tierra no podía sostener a tanto ganado. Así, Esaú se estableció en la región montañosa de Seir, cumpliendo la profecía de que su descendencia sería poderosa, pero viviría lejos de la bendición de Jacob. Los jefes y reyes descendientes de Esaú, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Elifaz tuvo un hijo con su concubina Timna, llamado Amalec, quien más tarde se convertiría en el antepasado de los amalecitas, enemigos de Israel. Los hijos de Reuel, el otro hijo de Esaú, fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. De los hijos de Esaú nacieron jefes tribales que gobernaron Edom. De los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. De los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misá. De los hijos de Aholibama, Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los clanes de Edom, la nación descendiente de Esaú, que más tarde se convertiría en un reino poderoso, rival de los descendientes de Jacob. Los reyes de Edom. Antes de que Israel tuviera reyes, Edom ya tenía monarcas. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom y su ciudad se llamaba Dinaba. Tras su muerte, reinó Jobab de Bosra. Luego, reinó Husam, de la tierra de los temanitas. A Husam lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, quien derrotó a los madianitas en los campos de Moab. Luego reinó Samlá, de Masreca. Después, reinó Saúl, de Rehobot. Tras su muerte, reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Finalmente reinó Adar, y su ciudad se llamó Pau. Los líderes de las tribus edomitas fueron Timna, Alba, Shetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Así fue Esaú, padre de Edom, cuya descendencia prosperó y se convirtió en una nación poderosa. Génesis 37. José y sus sueños. Jacob habitó en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de la descendencia de Jacob. José, el hijo favorito de Jacob. José, con 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá,
esposas de su padre. Pero José llevaba malas noticias de sus hermanos a Jacob. Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Al ver esto, sus hermanos lo odiaban y no podían hablarle con paz. Los sueños de José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Atábamos manojos en el campo, y mi manojo se levantó y se quedó derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos respondieron con enojo: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Nos dominarás? Más tarde tuvo otro sueño y lo contó a su padre y hermanos. Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Jacob lo reprendió: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a inclinarnos ante ti? Pero guardó en su corazón estas palabras, mientras sus hermanos lo envidiaban aún más. La traición de sus hermanos. Un día Jacob envió a José a buscar a sus hermanos en Siquem. Al encontrarlos en Dotán, ellos tramaron matarlo. Dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo y digamos que una bestia lo devoró. Pero Rubén quiso salvarlo y les dijo: no lo matemos, solo échenlo en esta cisterna. Cuando José llegó, le quitaron su túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. Mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que iba a Egipto. Entonces Judá dijo: no lo matemos, vendámoslo a los ismaelitas. Así vendieron a José por 20 piezas de plata. La mentira de los hermanos Rubén volvió a la cisterna, y al ver que José no estaba, se angustió. Para engañar a su padre, mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob, diciendo: la hallamos, mira si es de tu hijo. Jacob, al verla, lloró amargamente y dijo: José ha sido despedazado. Se rasgó las vestiduras y se negó a ser consolado, diciendo que descendería a la tumba llorando por su hijo. José en Egipto. Mientras tanto, en Egipto, los madianitas vendieron a José a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Génesis 38. Judá y Tamar. En aquel tiempo, Judá se apartó de sus hermanos y se estableció cerca de un hombre adulamita llamado Hirá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, con quien se casó y tuvo 3 hijos: Onán y Selá. El pecado de y Onán. Cuando creció, Judá le tomó una esposa llamada Tamar. Pero era malvado ante los ojos del Señor, por lo que Dios le quitó la vida. Entonces, según la costumbre del levirato, Judá ordenó a Onán que tomara a Tamar como esposa y tuviera descendencia en nombre de su hermano fallecido. Sin embargo, Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, derramaba su semen en tierra cada vez que estaba con Tamar. Su intención era evitar que su hermano tuviera un heredero. Este acto desagradó a Dios, quien también hizo morir a Onán. Al ver esto, Judá temió perder a su hijo menor, Selá, por lo que le dijo a Tamar: vete a casa de tu padre y quédate viuda hasta que Selá crezca. Pero en realidad Judá no tenía intención de darle a Selá, pues temía que él también muriera. Tamar engaña a Judá. Pasaron los años y la esposa de Judá murió. Luego de su duelo, él y su amigo Hirá fueron a Timnat para la esquila de ovejas. Tamar, al enterarse, vio que Selá había crecido, pero Judá no se lo había dado como esposo. Entonces se quitó las ropas de viuda, se cubrió con un velo y se sentó en el camino de Enaim, cerca de Timnat. Judá la vio y pensó que era una prostituta, pues tenía el rostro cubierto. Sin reconocerla, le pidió estar con ella y Tamar respondió: ¿qué me darás a cambio? Judá prometió enviarle un cabrito, pero Tamar pidió una garantía hasta que se lo entregara. Entonces Judá le dio su sello, su cordón y su báculo. Luego de estar juntos, Tamar quedó embarazada. Judá descubre el embarazo de Tamar. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Hirá, pero no encontraron a la mujer. Los hombres del lugar dijeron: aquí nunca ha habido prostituta sagrada.
Tiempo después, alguien le informó a Judá: «Tu nuera Tamar está embarazada y lo ha hecho prostituyéndose». Judá, indignado, dijo: «Sáquenla y quémenla». Pero cuando la sacaban, Tamar envió un mensaje a Judá diciendo: «Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Reconoce, por favor, de quién son este sello, este cordón y este báculo». Al verlos, Judá los reconoció y dijo: «Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá». Así Tamar no fue castigada y dio a luz gemelos llamados Fares y Serach. Cuando llegó el momento del parto, Serach sacó primero la mano y la partera le ató un hilo rojo para señalarlo como primogénito. Pero entonces Fares salió antes y por eso su nombre significa ruptura. Génesis 39. José y la mujer de Potifar. Llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Acoso de la esposa de Potifar. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Calumnias contra José. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló, diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme». Pero cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Dios bendice a José en la cárcel, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 40. José interpreta los sueños en la cárcel. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto.
Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, el sueño del copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Soñé que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que hagas conmigo misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. El sueño del panadero. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Cumplimiento de los sueños. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.